El punto ANCAP. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Uno de los temas que más fuerza está concentrando en lo que llevamos de año es el futuro de las pensiones en España. La preocupación de los ciudadanos por el futuro de las pensiones no para de aumentar y no es para menos. El sistema empieza a dar signos de desconfianza y algunos economistas hablan de quiebra técnica, otros lo catalogan como un sistema perfectamente sostenible y algunos otros hablan de una mentira histórica contada a lo largo de los años. Lejos de buscar soluciones o explicaciones medianamente honestas, los gobiernos han recurrido a parches y revalorizaciones durante sus mandatos, y cualquier discurso que cuestione este dogma es señalado como propaganda o manipulación mediática. En los debates televisivos, los expertos a sueldo del Estado repiten las excusas de siempre, que el problema se debe al envejecimiento de la población, a la precariedad laboral o a la evasión fiscal. Como siempre, es el Estado el que en un intento de escurrir el bulto intenta salvaguardar su existencia a través de uno de los impuestos más perversos desde su concepción. Pero claro, si hay estados de por medio, podemos esperar lo peor. El sistema de pensiones tal y como lo conocemos hoy es una herencia de regímenes autoritarios. En España fue implantado por Francisco Franco, siguiendo el modelo alemán, donde fue impulsado por Otto von Bismarck y más tarde consolidado por Adolf Hitler. También Joseph Stalin y Benito Mussolini aplicaron modelos similares y todos ellos entendieron algo fundamental: controlar las pensiones significa controlar a la población. El truco es sencillo: obligando a los ciudadanos a aportar durante toda su vida activa con la promesa de recibir una jubilación en el futuro, el Estado consigue dinero rápidamente para gastarlo en sus redes clientelares y, de paso, pagar una parte ínfima a los pensionistas actuales. El dinero no se guarda ni se invierte. Y aunque existe un llamado fondo de reserva, según datos recientes, este apenas representa el 0,4% del PIB español, por lo que es fácil deducir que no hay un ahorro real para las futuras pensiones y el sistema depende completamente de las cotizaciones de los trabajadores actuales. Además, España tiene uno de los problemas demográficos más graves de Europa. La natalidad está en mínimos históricos y la esperanza de vida no para de subir, por lo que los jubilados viven más años y se cobran más pensiones de las que el sistema puede sostener. El resultado es simple: cada vez hay menos trabajadores sosteniendo a más pensionistas. Y cuando el sistema de reparto se queda sin suficientes aportantes, las opciones son tres: subir los impuestos, lo que asfixia aún más la economía productiva; reducir las pensiones, algo que es políticamente impopular; o endeudarse aún más, cargando la factura a las futuras generaciones. El Estado, en un giro nada inesperado de los acontecimientos, opta siempre por endeudarse más y subir los impuestos. En España, más del 30% del salario de un trabajador va a la seguridad social. No hay escapatoria. Es un impuesto al trabajo que se nos impone bajo amenaza de coacción. Después de décadas de aportaciones obligatorias, la pensión que se recibe es baja, y puesto que ese dinero no se invierte en nada y depende de las políticas monetarias e inflacionarias de los estados, el poder adquisitivo de los futuros jubilados cada vez será menos. Es curioso porque de esto no se habla. No se comenta que con las políticas de impresión y desvalorización de las monedas, los trabajadores actuales ven cómo los impuestos suben mientras su poder adquisitivo es cada vez menor. Y no solo eso, los jubilados a los que sustentan han trabajado en años en los que la inflación y el despilfarro institucional no eran tan grandes, por lo que en su mayoría pudieron capitalizarse durante su juventud laboral, siendo actualmente los que más propiedades tienen, con un porcentaje del 86,6% de personas mayores de 65 años con vivienda habitual en propiedad. En contraposición, en 2024, solo el 32% de los jóvenes emancipados poseía una vivienda en propiedad. Eso sí, mientras tanto, el gobierno no hace más que revalorizar las pensiones de los jubilados, que ya no tienen el yugo económico de pagar una vivienda, mientras que los jóvenes que los sustentan están cada vez en condiciones más y más precarias. Y lo peor y más siniestro de esto: si usted muere antes de jubilarse, ese dinero que usted cotizó ya se había gastado previamente y ningún familiar o ser querido recibirá la parte del dinero que usted ya ha cotizado. Podrá recibirse una compensación por viudedad o similar, pero nunca será el total del dinero que usted cotizó, porque ese dinero nunca estuvo guardándose para usted.
Con todo esto, podríamos pararnos a pensar en soluciones reales a largo plazo para o bien mantener los sistemas públicos de pensiones o cambiar por completo el modelo. Si se optase por un sistema mixto y alguien quisiera seguir cotizando voluntariamente al sistema público, debería poder hacerlo, al igual que nadie debería ser obligado a participar de ello. Un sistema de competencia entre modelos públicos y privados forzaría al Estado a ser más eficiente o a desaparecer con el tiempo. Por otro lado, un sistema de capitalización en lugar de un esquema Ponzi de reparto podría ser una posibilidad. Cada persona podría ahorrar e invertir su propio dinero en cuentas privadas en vez de sustraérsele ese dinero mediante coacción estatal. Esto ya se ha implantado en países como Chile, que, aunque con distorsiones estatales, ha demostrado ser más eficiente y justo. Otro método podría ser eliminar directamente el sistema estatal de pensiones y que los trabajadores, con cotizaciones reducidas para sostener la generación que aún estaría secuestrada por el sistema, puedan elegir con el dinero que no se les extraerá cómo planificar su futuro. Por último, personalidades como el profesor Miguel Anxo Bastos han abogado abiertamente por un sistema de desamortización. Actualmente el Estado posee una enorme cantidad de bienes inmuebles, tierras, infraestructuras y empresas públicas que no generan valor productivo y que en muchos casos son mantenidos con impuestos extraídos a los ciudadanos. Anxo Bastos argumenta que, en lugar de seguir exprimiendo a los trabajadores con cotizaciones e impuestos cada vez más altos, se podría financiar una transición a un sistema privado de pensiones mediante la venta de estos activos. La lógica es simple. Supongamos que el Estado español tiene activos por valor de 500.000 millones de euros entre edificios públicos, empresas estatales y terrenos. Si el Estado vende sus propiedades y ese dinero se usa para capitalizar las cuentas individuales de los ciudadanos, en lugar de seguir con el sistema de reparto, cada persona recibiría un fondo de pensiones con el que podría invertir y planificar su jubilación de forma privada. Esto permitiría eliminar la pirámide insostenible de las pensiones públicas, ya que las futuras generaciones no dependerían de nuevos cotizantes para recibir su jubilación. Evidentemente, el sistema de pensiones de reparto no solo sirve para recaudar dinero de los trabajadores, sino que es una herramienta de poder político, por lo que evidentemente esto significaría soltar el control sobre la población para el Estado. Los jubilados representan un bloque de votantes muy grande y los partidos políticos utilizan la promesa de las pensiones para captar votos, incluso cuando el sistema es inviable. Además, la privatización de estos activos eliminaría una gran fuente de poder del Estado, ya que muchas de estas propiedades e infraestructuras sirven para mantener redes clientelares y alimentar a burócratas y funcionarios. En definitiva, lo que no le interesa al propio Estado es devolver a la sociedad lo que ha acumulado durante décadas de expolio para que cada individuo pueda así decidir libremente sobre su jubilación, sin depender de promesas políticas insostenibles. El problema de las pensiones no es técnico, es filosófico. El Estado se ha arrogado la potestad a decidir por nosotros cómo debemos gestionar nuestro propio dinero. La solución no pasa por reformar el sistema. Las pensiones estatales no son un derecho, son una promesa vacía que se sostiene a base de impuestos y deudas. El Estado no está protegiendo a los jubilados, los está usando como rehenes políticos para justificar más expolio. ¿Cómo es posible que todo esto se justifique con la excusa de una supuesta solidaridad intergeneracional, cuando la generación mantenida es la que goza de descuentos al transporte, descuentos culturales y además es la que en proporción más propiedades y patrimonio tiene? ¿Acaso no sería más honesto aceptar que todos hemos sido víctimas de una estafa y que la solución no puede pasar por sacrificar a la generación con menos poder adquisitivo para que la otra cobre las migajas que un tercero le ha prometido? ¿Qué tanto miedo nos da aceptar que una vez más el Estado nos ha arrancado la responsabilidad que tenemos para con nosotros mismos? ¿Qué es lo que frena a las personas a no querer hacerse cargo de su futuro, que prefieren arrojar al pozo de la miseria a toda una generación con tal de cobrar 50 euros más al mes? El poder del Estado ha sido tal que ha dejado como inconcebible la posibilidad de pensar más allá de él. Sin Estado no hay futuro, sin Estado no hay pensiones, sin Estado nadie cuidará de nuestros ancianos. Una vez más, es el Estado el que crea el problema que dice querer solucionar. El motivo vital de un parásito no puede sostenerse sin un tercero al que parasitar, y en eso los Estados han demostrado ser la máquina definitiva a lo largo de la historia. El propósito de las personas quizá debería volver a pasar por querer hacerse cargo de sus vidas.
aceptando que nunca nadie debería tomar la responsabilidad de otro por medio de la extorsión institucional. La propiedad privada y los mercados libres no son el problema, son la solución. Un saludo y les esperamos aquí, en el Punto ANCAP.